Gracias por conectarse un miércoles más a Plataforma de TVX. Saludos a Marta Hernández, a Mauricio Magaña, a Enrique Fuentes. Saludos a Alexander Mejía, a Félix Centeno, a Sandra Gutiérrez. Saludos también a Antonio Rosales, a Ernesto Padilla, a Ezequiel Martínez, a Kenny Reynosa, que ya me parecen familiares sus nombres, y saludos a los que dejan sus mensajes. Algunos mensajes son ilegibles, pero igual el saludo es extenso para todos los que se conectan con este programa de análisis todos los miércoles. Muchos en sus comentarios y en las redes sociales preguntan dónde estaba en los gobiernos de Arena o del FMLN y por qué no decía nada. Para responder a esas dudas, durante los gobiernos de derecha, los gobiernos de Arena, yo estaba estudiando y entonces mi preocupación eran mis estudios, llegar a mi casa. Mi mente de adolescente no estaba preparada para hacer análisis de la realidad del país y durante los gobiernos del FMLN yo estaba empezando mi carrera periodística. Las redes sociales no eran la herramienta que ahora son y tampoco tenía la oportunidad de expresar mis análisis y mis críticas en un espacio como Plataforma. Muchas personas también se preguntan por pruebas y casos de corrupción que señalamos en este gobierno y por eso consideré pertinente citar en este espacio de hoy los casos de corrupción del gobierno de las nuevas ideas. En otros programas hemos aclarado que corrupción no es solo robar dinero del Estado o desviar dinero público a cuentas bancarias personales. Los ejemplos de casos e indicios de corrupción dentro del gobierno de las nuevas ideas también tienen que ver con el abuso de poder de las autoridades en las instituciones del Estado. Empezamos esta lista de casos de corrupción y abusos de poder en el gobierno de las nuevas ideas con el primer gran ejemplo. El primer indicio de corrupción que tuvimos fue la militarización de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020, cuando Bukele se pintó las canas y entró al Palacio Legislativo para presionar a los diputados para que le aprobaran un préstamo por $109 millones, que al final no supimos cómo se utilizó ese dinero en el plan de seguridad. Caso número 2, julio de 2020. El ministro Francisco Alaví autorizó la compra por $225,000 de botas de hule a empresas de su familia que vendían repuestos para vehículos. O sea, compraron botas de hule en un lugar donde vendían repuestos para carros. Extraño, ¿no? En esta compra de $250,000 que benefició a la familia del ministro Alaví, con número 133-2020, destaca que el Ministerio de Salud, por orden del ministro, pagó a sobreprecio por el calzado de hule. Número 3. Adjudicación de compras de mascarillas por $2.5 millones a la familia de Coqui Aguilar por parte del gobierno. Aguilar en ese momento era el presidente en funciones del Fondo Ambiental del Salvador del gobierno. Entre el 15 de abril y el 12 de julio de 2020, el gobierno de Nayib Bukele compró caretas o mascarillas desde el Ministerio de Salud a 3 empresas de la familia Aguilar. Coqui, además, era el presidente y el fundador de 2 de esas 3 empresas. Número 4. Junio de 2020. El gobierno autorizó la compra por $344,000 de 800,000 mascarillas defectuosas a la empresa del entonces diputado por Arena, Gustavo Escalante. Escalante, aún estando en las filas de Arena, fue uno de los aliados y defensores más bravos del gobierno de Bukele en la Asamblea Legislativa. Número 5. Julio del 2020. Investigan compras irregulares por $23 millones del Ministerio de Agricultura de productos agrícolas comprados en México. Y después les cuento dónde. Esos productos, como las mascarillas compradas al diputado Escalante, como las botas compradas a la familia del ministro Alaví o como las mascarillas compradas a la familia de Coqui Aguilar, todos funcionarios públicos, se compraron a sobreprecio. O sea, que el gobierno pagó más del precio real de todos esos productos. Número 6. En septiembre de 2020, Estados Unidos alertó de una transacción sospechosa por $3.5 millones que se realizó desde el Ministerio de Salud por una compra de mascarillas y termómetros a una empresa de cerámica y porcelana. Hablamos de que entre julio y septiembre de 2020, en los peores meses de la pandemia, el gobierno de Bukele y sus funcionarios gastaron casi 30 millones, sí, $30 millones en compras irregulares y pagaron más del precio real de los productos a empresas de familiares de funcionarios públicos y a empresarios de otro país. Número 7. Septiembre de 2020. Investigaciones periodísticas revelaron sobre las negociaciones del gobierno de Bukele y líderes de pandilla que estaban encarcelados.
Esas investigaciones periodísticas presentaron documentos de reuniones, fotografías y entrevistas entre funcionarios del gobierno de Bukele y los líderes de las pandillas. Número 8. Noviembre de 2020. La Fiscalía investiga compras irregulares en el Ministerio de Salud después de que la CICIES presentara 11 avisos de indicios de corrupción en el gobierno de Nayib Bukele. Las investigaciones iniciaron con una auditoría de las CICIES a procesos de adjudicación y asignación de fondos públicos. Esas auditorías incluyeron, además de los fondos públicos del Estado salvadoreño, fondos de cooperación financiera de Estados Unidos, o sea, dinero que Estados Unidos le había dado al gobierno para la pandemia. Entonces, la congresista Norma Torres dijo que el gobierno de El Salvador tenía que rendir cuentas de ese dinero que Estados Unidos le había entregado al gobierno de Bukele para solventar los problemas de la pandemia. Ese dinero que le dieron al gobierno de Bukele, no a ningún otro gobierno, fue directamente al gobierno. Y entonces Bukele se rasgaba las vestiduras y andaba llorando por ahí diciendo que no tenía ni un 5 partido a la mitad. ¿Se recuerdan? El juzgado de San Salvador autorizó en ese momento el allanamiento de 22 oficinas públicas en la investigación de compras irregulares de insumos para la atención a la pandemia. Este caso está en el olvido desde el 1 de mayo pasado, cuando los diputados nombraron de facto a Rodolfo Delgado como el fiscal general. De esto ya no se habló absolutamente nada. Y por cierto, los vínculos de Delgado con narcotraficantes y con casos de corrupción también son actos de corrupción, pero de esto vamos a hablar más adelante. En noviembre de 2020, la Fiscalía había informado al gobierno de Bukele sobre todos estos indicios y el fiscal Raúl Melara confirmó que las investigaciones seguían en curso, pero Bukele no hizo nada. Número 9, febrero de 2021. Osiris Luna, el director de centros penales, solicitó una medida cautelar para no rendir cuentas sobre el viaje que realizó a México el año anterior con un acompañante. ¿Se acuerdan el famoso viaje de Osiris Luna? El gobierno y el presidente Bukele nunca se pronunciaron al respecto y nunca se exigió la rendición de cuentas de este funcionario. Número 10, también en febrero de ese año, de 2021, Bukele pagó $250,000 por mes para que lobistas aquí en Washington trabajaran para mejorarle la imagen. Esto se supo poco después del viaje fallido aquí a Washington, en el que, recordemos, Bukele se burlaba de los periodistas diciendo que no existía ese viaje porque se quiso reunir con Biden, pero después al final la canciller Alejandra Gil dijo que sí, que el viaje había sucedido, pero que había sido privado. Número 11, abril de 2021. Bukele desmantela el Instituto de Acceso a la Información Pública y despide a la magistrada Liduvina Escobar, saltándose procesos de la ley establecidos. En su lugar, el gobierno de Bukele nombró a escondidas y violando los procesos de ley al expresentador Juan Carlos Rodríguez, que poco después se retiró de su cargo. ¿Y todo esto para qué?, se preguntarán. Pues para impedir que los periodistas o que los ciudadanos como ustedes, como yo, tuviéramos acceso a la información pública o a la información de compras irregulares del gobierno que ya mencionamos anteriormente. Número 12, abril de 2021. Bukele desmantela las CICIES y rompe todo trato con las CICIES y con la OEA después de que este organismo presentara 11 avisos por indicios de corrupción en su gobierno. Y recordemos que fue el mismo Nayib el que promovió la creación de este organismo y que además dijo que él iba a ayudar a este organismo a perseguir a los corruptos de su gobierno. Estos avisos llegaron hasta aquí, hasta Washington, y en lugar de presentar una actitud presta o de pedir investigación a los casos de corrupción que se estaban mencionando, Bukele se dedicó a despotricar en contra de congresistas aquí en Estados Unidos, de la misma CICIES, de los periodistas y de todos los que pidieron investigación en estos casos de corrupción. Número 13. En mayo de 2021, los diputados de Nuevas Ideas destituyeron, violando las leyes, los procesos y violentando lo que dice la Constitución, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general. Y además, esa misma madrugada, en un madrugón de los que tanto criticaron los diputados de Nuevas Ideas, nombraron de facto a los nuevos magistrados, obviando que 3 de esos magistrados, incluido el que ahora es presidente de la Corte Suprema de Justicia, han sido señalados en listas y en procesos de corrupción. Y también recordemos, el fiscal general nombrado de facto ha estado vinculado a narcos y a casos de corrupción en el pasado. En noviembre de 2016 se supo que el fiscal de facto, Rodolfo Delgado, estuvo vinculado con el cártel de Texas. Número 14. También en mayo de este año, los diputados de Bukele aprobaron la ley Alaví, que otorgó inmunidad completa a cualquiera que haga compras irregulares en las instituciones del Ministerio de Salud.
Esto sucedía meses después de que se señalaran las compras irregulares en ese ministerio. Con esta ley, además, se esconde, se engaveta, se bloquea todo el acceso de la información de compras por 7 años. Es decir, que en los próximos 7 años, ni usted, ni yo, ni los periodistas podemos saber cómo se realizaron las compras desde las instituciones del Estado, o cuánto dinero en realidad se usó para esas compras, o cuánto dinero se desvió para otros lugares. Número 15. En junio de 2021, Bukele anunció que el Bitcoin sería una moneda de uso legal en el país en una conferencia de Bitcoiners en Miami, Estados Unidos. Hay que señalar cuantas veces sea necesario que hasta ahora los salvadoreños no tienen claro en qué beneficia todo esto al país o en qué beneficia este proyecto a las comunidades. Pocos días después de ese anuncio, en un madrugón otra vez, como lo hacían los mismos de siempre antes, la bancada de los diputados de Nuevas Ideas aprueba la ley Bitcoin, en la que primero dijeron que el uso de esta moneda digital iba a ser opcional, que nadie iba a estar obligado a usarlo. Después dijeron que los negocios tenían la obligación de aceptarla, y ahora resulta que están hablando de pagarle a los empleados públicos con esta moneda. También recordemos que el gobierno nunca ha rendido cuentas del dinero invertido en la compra de bitcoins ni en la compra de cajeros chivos. Y tampoco nos han informado por qué los cajeros son un negocio privado que manejan sus hermanos, los hermanos del presidente, con fondos públicos. Número 16, agosto de 2021. El gobierno de Bukele busca esconder todas las evidencias de las negociaciones entre sus funcionarios y pandilleros de la MS y del Barrio 18. Antes de que tomara posesión la Asamblea de las Nuevas Ideas, el fiscal Raúl Melara había informado aquí en Estados Unidos sobre esta investigación que se realizaba a funcionarios del gobierno de Bukele por sus negociaciones con las pandillas. Entonces el fiscal Raúl Melara tenía evidencias de que la oficina de la Dirección de Centros Penales, la que dirige Osiris Luna, retiró los discos duros de las computadoras en donde estaban los videos de esas reuniones. Otra cosa curiosa, ¿no? Número 16. La nueva Corte Suprema de Justicia, la nombrada de facto por los diputados fantoches de Bukele, negó la extradición de Armando Eliú Melgar Díaz, alias el Blue, señalado y requerido por Estados Unidos por instigar y ordenar varios crímenes, incluidos homicidios en varias ciudades del país, y por instigar a la formación de clicas de la MS en varios estados, violando así el acuerdo de extradición que existe con Estados Unidos desde 1911. Número 18, también en agosto, supimos que Osiris Luna usó ilegalmente 8.5 millones de dólares, sí, 8.5 millones de dólares de las tiendas de los centros penales del país. Osiris Luna es por ahora el funcionario con mayores señalamientos por corrupción o por malversación de fondos. Y hasta ahora no hemos visto a Bukele ni siquiera referirse a un tan solo de estos casos que se le acusan a Osiris Luna, y mucho menos pedir o exigir investigaciones, así como se ha pronunciado en otros casos de corrupción de funcionarios de gobiernos anteriores. Las cosas se empiezan haciendo en casa. Es más, Bukele ha hablado más de los cajeros Bitcoin que de los señalamientos a Osiris Luna por corrupción y por malversación de fondos. Y pues, Bukele nos prometió a todos perseguir y condenar la corrupción en El Salvador. Y eso es lo que menos está haciendo. Número 19. Diputados de Nuevas Ideas aprueban reformas a la ley de la carrera judicial del país mediante una votación irregular. Esta reforma dejará fuera, como ya lo dijimos antes, a 249 jueces del Ministerio Público, incluido el juez del caso del Mozote. Muchos de ustedes aplauden esta reforma sin saber el trasfondo de esto. Ahora, con los nuevos jueces nombrados, Bukele controla todas las instituciones del Estado. Y así como están las cosas, les doy un ejemplo. La Fiscalía, controlada por Bukele, puede mandarlo a arrestar a usted por cualquier cosa. Se pueden inventar un delito, porque está demostrado que no hay independencia. La policía, entonces, controlada por Bukele, va a ejercer o a ejecutar esa orden de captura. Los jueces, nombrados y controlados por Bukele, conocerán de su causa, de su acusación, y desde ya queda en duda si habrá independencia o no a la hora de juzgar. Si usted o su familiar o una persona que conoce es detenida y condenada arbitraria o injustamente, ¿a quién cree que usted puede acudir para apelar por su inocencia o por la inocencia de su familiar? Si todas las instituciones del Ministerio Público están desde ya controladas por Bukele. Y ahora algunos plus de actos de corrupción en el gobierno de las Nuevas Ideas. Nayib Bukele y sus diputados no se han referido a la fosa clandestina en la que encontraron más de 48 cadáveres de personas que estaban desaparecidas. Esto es una burla a las víctimas de los desaparecidos y no es ninguna muestra de que a Bukele le interesa más cualquier otra cosa, su chivo app,
antes de hablar de las víctimas de la violencia y de los desaparecidos en el país. Bukele tiene a sus hermanos trabajando como asesores del gobierno y eso se llama nepotismo y también es corrupción. Además, fue algo de lo que él criticó duramente antes de llegar a la presidencia, pero está haciendo las mismas cosas que criticó y que prometió que iban a dejar de pasar. Bukele y la bancada oficialista se niegan a referirse al dinero que recibieron de las ONGs, de la esposa de Guillermo Gallegos, por ejemplo, o de otros diputados que ahora son aliados de Nuevas Ideas. El diputado William Soriano critica férreamente a los que recibieron sobresueldos del gobierno de la Asamblea o de la Asamblea Legislativa, pero calla cuando es cuestionado por el dinero que recibió su padre desde el gobierno del FMLN. Tampoco habla sobre la cercanía que él mismo tenía con la gente de ese partido, con el FMLN. Ni tampoco habla de cuando trabajó con Sigfrido Reyes en Proeza. Eso, además de corrupción, es hipocresía. Bukele tiene como asesores cercanos a grupos de venezolanos trabajando para consolidar su régimen, pero él y sus diputados critican que Estados Unidos señale a los funcionarios corruptos de su gobierno. Y sí, hay que recordar que en esa lista de corruptos están Carolina Recinos, la secretaria privada de la presidencia, Conan Castro, el secretario jurídico de la presidencia, por supuesto, Osiris Luna, director de centros penales, Walter Araujo, que públicamente no tiene ningún cargo de gobierno, pero que trabaja como el perrito guardián y la fiera esa que sueltan para defender con vulgaridades y con chambres al gobierno y a sus funcionarios. También aparecen el exministro Pablo Anlíquer, que permitió la compra irregular por más de $23 millones de productos agrícolas en México. ¿Y adivinen dónde? En Sinaloa, en el estado del Chapo. Y a Rogelio Rivas, exministro de Seguridad. Y así les dejo este pequeño listado de actos de corrupción, de corruptos que se le señalan al gobierno de Bukele entre 2020 y 2021. Antes de despedirme, quiero dejarles también la pregunta, porque es nuestra primera responsabilidad, la responsabilidad de los ciudadanos, combatir la corrupción para que nuestro país sea un lugar mejor. ¿Qué estamos esperando nosotros los ciudadanos para tomar acciones en contra de todos esos políticos corruptos que siguen aprovechándose de nuestro país y que siguen lucrándose con el dinero público, con nuestro dinero? Que pasen todos muy buenas noches.